Profe, hoy tenemos plazo para el video, ¿cierto? La otra sí tenemos más plazo. Sí, recuerden que hicimos un cronograma la clase pasada, hasta hoy tenemos plazo para subir el documento audiovisual y el documento textual que se nos convirtió en digital. Para este jueves que es 15, acordamos entre todos que es la fecha del quiz, ¿sí? Que de hecho ya está, mejor dicho, listico. Para a ver, yo miro el calendario. Para el 20 acordamos la evidencia del roleplay. ¿Señora? Para el 20 es que tenemos el otro trabajo. Exacto, para el 20 acordamos la evidencia del roleplay, Natalie, y el 22 pues finalizamos módulo ya con el tema del parcial final. Profe, Señora. ¿Cómo hacemos con las clases grabadas? Es que no me parecen y necesito como la guía para hacer el otro trabajo, profe. ¿Sabes qué pasa? Que es que lo que te dije la clase pasada, esas clases yo las tengo, me llegan al correo, pero como es un dominio de CETEL, no las permiten compartir. Y qué pena con ustedes que se me olvidó consultarle a Paola, la coordinadora. Pero si tienes alguna pregunta, mientras damos tiempo que lleguen los compañeros, Lina, si quieres te ayudo con las dudas que tengas. Entonces, pregúntame. Ni por WhatsApp tampoco se puede compartir. ¿Cómo, Víctor? Y por WhatsApp tampoco se puede compartir por WhatsApp. No, mira que, bueno, me tocaría hacer el intento quizás de descargarlo, pero como son clases de hora y media aproximadamente, pues eso va a pesar bastante. Buenas noches. Hola, Juan Carlos. Pero mire que el profesor anterior sí no las compartía. ¿Sí? ¿Será que se lo permite? Sí, porque no las compartía todo. No las compartía. Vamos a hacer una cosa. Pues él la compartía, a nosotros no, él las compartía en la página como tal en CETEL, por lo menos en lecciones, él se iba a lecciones y ahí en videos, donde en las lecciones van videos y todo eso, ahí él pegaba el link, él cargaba el link ahí. Vale, no, déjenme entonces, les prometo que hoy consulto eso, hoy buscamos una solución, en caso de que pueda, yo les subo las sesiones que hemos grabado entonces al mismo Q10 para que ustedes las puedan visualizar, ¿vale? Yo ahorita reviso bien el tema y si no, pues me apoyo en la coordinadora para que ella nos dé ahí una solución. Pero si quieren, mientras damos tiempo que lleguen los compañeros, porque siempre me faltan 8, resolvemos dudas del roleplay que tengan. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el tema? Sí, profe, yo. La escucho. En el otro tema, ¿hay que hacer video? Sí, señora, vamos a hacer un roleplay, que es un juego de roles, en donde vamos a tener que aplicar los pasos que vimos de el recibo y despacho de documentos, y también vimos un tema ahí de ventanilla única, ¿se acuerda? Ajá. La idea es que interpretemos esos pasos. ¿Señora? Tengo que hacer el video siguiendo todos los pasos. Exacto. Hay unos pasos ahí que yo les mencioné uno a uno, les conté sobre la recepción, les conté sobre el envío, la firma digital. La idea es que hagamos como un juego en la casa o si están de pronto trabajando en una oficina, genial, y tengamos documentos ahí, pues, simulando la acción, ¿sí? También les propuse que hiciéramos un juego de roles de ventanilla única. Puede ser que ustedes tengan un apoyo en la casa, un familiar o alguien del trabajo, y ustedes sean los que van a atender la ventanilla única. Entonces ya sabemos, recepcionamos el documento, procedemos a revisarlo, empezamos a hacer la radicación, ponemos el sello. Es decir, vamos a hacer un video con todo este trámite, vamos a empezar a actuar, por decirlo de alguna manera. Ah, listo, profe. Pero ¿sí? Entonces, ¿hay que escoger uno o hay que hacerlo los dos? No, escoges uno de los temas, ya sea envío, despacho o ventanilla única. Yo les digo esas dos opciones. Listo, profe. Gracias. Listo, vale. Y ese video no tiene mínimo ni máximo de tiempo. La idea es que subamos ese video a Q10, pero tenemos siempre la opción B, que es, si la plataforma no nos lo permite, pues nos vamos para YouTube, en una página, ya sea de un amigo, familiar, o mejor aún si la tienen propia, suben el video a YouTube y me comparten a mí el link, que yo con el link ya puedo trabajar. Natalie, la escucho. Profe, el video yo hice el primero y ese no me lo dejó subir a la plataforma, la entrevista.
Entonces sí, yo creo que tocas en el YouTube. ¿En YouTube? Sí, sí, porque dice que es muy pesado, a pesar de que eran solamente como 3 minutos, pero sí Ujú. me decía que era muy pesado. Vale, listo, gracias por esa apreciación. Sí, por eso siempre les doy el plan B. A mí, de hecho, me parece mucho más fácil subirlo a YouTube, porque a veces Q10 se toma bastante tiempo en ese proceso de cargue. Entonces, si lo suben a YouTube, genial. Juan Carlos, dime. Profe, yo se lo mandé por WhatsApp. De igual forma tengo que subirlo al grupo, a la página, ¿cierto? Sí, señor, por WhatsApp no se lo puedo recibir porque pues no es un medio oficial de la institución, entonces debe subirlo a Por YouTube. supuesto, ahí está la ventana, la puertica negra, corazón bien pueda. Señor, Ay, qué pena. Qué pena, tranquilo. profe, acá en el trabajo, profe, qué pena. Ah, bueno, no, tranquilo. Sí, no, pero Juan Carlos, al WhatsApp no me lo envíe. ¿Listo? Súbalo a la plataforma o si no a YouTube y me pega el link. No, Por es que era favor. para ver si me lo podía, a ver si me lo podía analizar, a ver si me ha quedado bien. Bueno, Que con algunas dudas. está bien, ¿no? Pues entonces yo le reviso si quiere y le doy el visto bueno para que lo suba. No hay problema. ¿Sí? Ahorita que Muchísimas terminemos gracias, acá, profe. reviso. Dale, ¿Alguien profe. más tiene alguna pregunta frente al tema o no? Este jueves hay quiz, ¿cierto? Sí, señor, este jueves hay quiz, pero está muy fácil. Es que yo, mejor dicho, los quizzes no deberían de avisarse. Yo porque soy muy buena gente, pero si no, y aparte de eso son 5 preguntitas sencillitas. Acuérdense que vamos a revisar todos los temas, desde el tema de la información hasta lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Que es archivo según su, y ahí van a desencadenar varios temas. Ponerse a repasar, Dios mío. Sí, hay que estudiar. Entonces, en 8 días ese quiz es sencillo, lo vamos a hacer a través de un formulario de Google. No nos va a tomar más de 15 minutos hacerlo, así que estudien bastante, ¿vale? Porque es una de las No, notas. no es en 8 días, es en 2 días, el quiz, El el jueves. parcial. 18 días, qué pena. No, no, el jueves, el 15. El 22 tenemos, pero el parcial, ¿no? Parcial Sí, final. señor, el 22 tienen parcial final de módulo, ya con ese, pues recuerden que debemos aprobarlo sobre el 80%. Listo, yo creo que ya nos quedamos nosotros, somos acá 13 personas, los demás compañeros, pues ahí miramos si van llegando de a poquito. Bueno, vamos a iniciar con un tema que se llama el inicio del archivo. Todo lo que desencadenó que existiera esto que hoy conocemos como archivo. Recuerden que si tienen alguna pregunta me levantan la mano, por favor, ¿listo? Este documento en PDF lo tienen ustedes en la plataforma de Q10. Ya saben que lo pueden descargar, lo pueden revisar, lo pueden guardar, porque toda esta documentación en algún momento la pueden apropiar para su vida normal y vida laboral. Así que lo pueden leer desde el principio. Vamos a ir nosotros aquí, digamos, al grano, ¿sí? Porque me interesa que ustedes conozcan un poco sobre este tema de archivo que para algunos es como tan distante y tan irreal a ratos. Yo me acuerdo que al principio me mencionaban que no tenían ni idea sobre el tema, entonces la idea es que vayan conociendo un poquito sobre esto. Aquí arrancamos con un mapa. Me gustaría de pronto que tomaran un poquito, pues, de los datos más relevantes que vean. Espérenme, yo se los giro acá para que lo puedan ver. ¿Sí? Digamos que estos son los temas que vamos a tratar aquí en el PDF, pero pues están a través de un mapa, ¿sí? Para que sea de más fácil entendimiento. Así que les doy un poquito de espacio para que, no sé, tomen una captura, lo revisen y le tomen una fotico, ¿vale? ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a iniciar? Conceptualización y norma archivística para la organización documental. Cabe resaltar que ustedes van a ver mucho más. Profe, pero es que usted tiene ese coso ahí pegado, no se alcanza a ver todo. Ya, ¿ahí lo ve? Ya. Ya, qué pena, es que se mueve esta ventanita, tranquilo, aquí estoy. Entonces,
cabe resaltar que este tema sobre el tema del archivo, los inicios, la historia de la misma, lo van a ver en un módulo más adelante que se llama Organización de Archivos Central. ¿Listo? Que si seguimos todos juntos, pues vamos a tener la oportunidad de verlos, porque ese módulo también lo doy yo. Así que vamos a ver más que todo es como la naturaleza del archivo. La historia la vamos a tocar, pero digamos que no tan a fondo, porque lo vamos a ver en un módulo siguiente. Ustedes me ayudan ahí con el micrófono, quien lo tenga abierto, por favor. Gracias. Entonces, ¿cómo vamos a explicar la conceptualización y la normativa archivística? Vamos a ver un poquito, no mucho, como les comento, sobre la historia y la evolución que ha tenido el archivo, el concepto, obviamente, y la importancia. Vamos a ver la clasificación que este también tiene actualmente. Ya vemos que según la organización, según el uso que le vayamos a dar al archivo, según la naturaleza y obviamente según su ciclo vital. También vamos a ver temas de cualidades de los archivos, cualidades del archivista, porque no solamente los auxiliares administrativos, los administradores de empresa saben de archivo, esto ya se nos ha convertido en una carrera. Y aquí hago un paréntesis para indicarles que archivo es una de las carreras que más están solicitando las empresas actualmente. Cuando ustedes se van a postular a una oferta como auxiliares administrativos, una de las preguntas básicas en las entrevistas es, ¿usted sabe de archivo? ¿Qué sabe de archivo? ¿Sí? Entonces, esto siempre es un plus para el mercado laboral, se los digo porque yo enseño archivo en el SENA también. Entonces, créanme que las solicitudes que hay para enviar, aprendices SENA de la parte de gestión documental es increíble, ¿sí? Es una carrera demasiado solicitada, así que lo que puedan aprender con tema de archivo, pues genial, porque lo van a poder aplicar. Por aquí, espérenme, volvemos a girar esto. Bien. ¿Quién llegó? Miguel. Listo. Entonces, un poquito sobre la historia del archivo, eso de dónde viene y cuál ha sido la evolución. Resulta que el archivo se remonta desde el origen de la escritura. ¿Y por qué desde la escritura? Ustedes saben que yo les hablo sin tanto tecnicismo para que me entiendan. Por ejemplo, anteriormente en la época primitiva ya existía algún tipo de lenguaje de comunicación. ¿Cómo se comunicaba la era primitiva? A ver quién de pronto se acuerda. Hay varias películas sobre el tema, ¿no? ¿Por medio de señas? Las señas, sí, pero digamos que no se quedaban en la historia. ¿Cómo? Jeroglíficos. Ah, muy bien, jeroglíficos, ¿sí? Y les mencioné que ustedes lo ven por ahí en películas porque hay una muy representativa que es la Era de Hielo, ¿sí? Ustedes ahí pueden ver parte de lo que yo estoy mencionando, y es que, y aquí de hecho tienen, digamos que un chancuco pequeñito, anteriormente desde esa época donde la gente solo se comunicaba ya sea por señas, por sonidos, ya empezaban a tomar forma este lenguaje, ¿sí? ¿Y por qué esto tiene que ver con archivo? Porque toda forma de escritura y comunicación pues obviamente pasa a ser archivo, ¿sí? Estas piedras sagradas donde se encontraban estos jeroglíficos, pues ahora son parte de la historia de la humanidad, ¿bien? Sin embargo, hemos tenido demasiadas épocas, demasiados imperios, pero hay unos muy puntuales que, como les dije, en otro módulo lo van a poder ver, van a tener la oportunidad de conocer mucho más sobre estos imperios y su aporte al archivo. Estos imperios básicamente lo que hicieron fue encontrar una manera de archivar. Ellos en ese momento obviamente no sabían qué era archivar ni qué era un archivo, pero encontraron esa manera de guardar información a su estilo, ¿sí? Entonces fueron pioneros en que esto que hoy conocemos como archivo, pues venga desde aquellas épocas. Uno de los imperios, pues, que más logró, digamos, hacer evolucionar este tema del archivo fueron los egipcios, el imperio de Egipto, ¿sí? Normalmente los egipcios usaban papiro o papel pergamino. En ese papel era que ellos acostumbraban a depositar todo tipo de información, ¿bien?
estos egipcios, ¿qué tipo de información? Porque usted me va a decir, bueno, ¿y ellos qué, como qué iban a escribir o qué guardaban? Sencillo. Desde la época de los imperios, ellos hacían censos. Hoy en día nosotros sabemos que el censo lo realiza una empresa que se llama el DANE, no sé qué, ¿sí? Y sirve para saber cuánta gente hay en un país, o en una ciudad, o en un pueblo, bueno. Pues los egipcios aplicaban el censo a su estilo y a su manera, y estos documentos eran, pues, guardados. Después tenemos un imperio que es el imperio de Roma y el imperio de Grecia, que era igual, ellos ya se basaban, aparte de hacer censos, porque todos lo hacían, ya iban más enfocados al tema de los testamentos, ¿sí? Pero ellos no usaban papel pergamino, ellos se basaban siempre en la madera y en el mármol, ¿bien? Después tenemos otros más, los arcadios, sumerios y babilonios, ellos tallaban sobre pieles de animales, aparte de la madera y del mármol, ellos ya tallaban sobre pieles de animales, ¿sí? Ustedes pueden ver que los animales vienen siendo parte de nuestra historia desde siempre, y no solamente como comida, sino que sus pieles, pues, han sido, digamos que también bastante víctimas de maltrato. Aquí llegó Víctor. ¿Listo? No voy a entrar muy a profundidad en este tema de la historia, como vuelvo y les repito, ustedes van a tener un módulo donde van a poder interactuar sobre esto, ojalá que nos podamos ver para yo tener la oportunidad de explicarles bastante sobre esta historia tan importante y tan entretenida que hay, pero por ahora nos vamos a concentrar en esto, en archivo. ¿Cuál es el concepto de archivo? Resulta que archivo tiene dos conceptos diferentes, ¿sí? Pero enfocados siempre a lo mismo. ¿Por qué? Cuando yo digo archivo, yo me puedo estar refiriendo a un lugar, oiga, a un lugar donde yo guardo un conjunto de documentos o cajas con documentos o carpetas, ¿sí? Un lugar, o sea, un espacio. Pero también le puedo decir archivo a un conjunto de documentos de una sola carpeta que está puesta en una mesa, ¿sí? Entonces son dos conceptos diferentes. El que tenemos aquí enfrente, ¿cuál es? Pues conjunto de documentos que no importa cuál sea su fecha, su forma y su soporte material. Porque eso de soporte material, nosotros tuvimos la oportunidad de ver la clase de tipos de documentos. Ahí pudimos ver que hay todo tipo de documentos. A veces cuando decimos archivo nos imaginamos el papel y ya, ¿sí? Solamente el papel y nada más. Pues resulta que no, no es solamente el papel. Tenemos tipo de archivos como ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Quién se acuerda de los tipos de documentos que se convierten en archivos? La clase de documentos, profe, eran los que eran textuales, fotográficos, digitales. Digitales, ¿qué otros? fotográficos, audiovisuales y sonoros. Muy bien, 5 tipos de documentos, muy bien. Esos son considerados archivos, ¿listo? No importa qué tipo de soporte tengan, después de que tengan información, son archivos. Entonces, este concepto de archivo me está enfocando a que hay un conjunto de documentos sin importar el soporte que se guardan según el proceso de la empresa o de la persona natural. ¿Por qué la persona natural? Pues resulta que nosotros las personas naturales, que no tenemos una empresa, ¿sí? Somos personas del común, como usted y como yo, pues sencillamente nosotros tenemos archivo. ¿Cómo qué tipo de archivo? Ah, que es que yo guardo los recibos que pago de la luz, es que yo guardo los recibos que pago de Claro, o de Movistar, o de Tigo, o de UNE. ¿Bien? Yo creo que ¿me ayudan con el micrófono por ahí, por favor? Yo creo que todos tenemos en la casa algún tipo de archivo de algún tipo de documento. ¿Bien? Puede que usted tenga el álbum de fotos de sus hijos o de sus padres o de alguien muy importante. ¿Eso qué es? Pues eso es un tipo de archivo, pero es un archivo fotográfico. ¿Bien? Porque le está contando historias. Entonces, quiero que trabajen muy bien este concepto de archivo en el momento que lo vayamos a aplicar, porque ya les dije, una cosa es el lugar o el espacio donde se guardan y otra cosa son los documentos, o sea, el conjunto de documentos. ¿Bien? Donde aplicamos ya esa terminología o esos conceptos dependiendo del contexto del que estemos hablando. Importancia de los archivos. Los archivos son importantes, son imprescindibles siempre para tomar decisiones dentro de una compañía.
¿sí? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son vitales para las empresas? Pues porque contienen testimonio, ¿bien? Contienen testimonio que le va a ayudar a la empresa siempre a ejecutar algún tipo de trámite. Los archivos son importantes porque a usted le sirven de soporte, de garantía. Mire cuánta gente hoy en día, pues, que tiene que volver a pagar facturas porque sencillamente cuando pagó hace tiempo, no guardó el archivo y resulta que ahora va a hacer el reclamo porque le cobraron y le dicen, ay, qué pena, tiene que volver a pagar, a no ser que me muestre el documento ya pago. ¿Y qué pasó? Pues que usted lo votó, ¿sí? Entonces, estos documentos siempre le van a servir a usted para, digamos, garantizar un proceso o de soporte para algo. Así que es importantísimo siempre que usted logre priorizar, ¿sí? No todos los documentos se guardan, claramente no los recibos del mercado, pues si usted ya hizo la revisión de que le cobraron lo que decía en el estante, pues usted ya no necesita el recibo, ¿sí? Usted lo bota. Pero pues si usted va a pagar el recibo, la tarjeta de crédito, pues uno espera un tiempo prudencial antes de botar el recibo de pago, ¿no? Porque pues uno no sabe qué pueda pasar más adelante. Así que hay que aprender a priorizar. Importantísimo, dentro de una compañía, la importancia de los archivos no la define usted, ¿sí? La define el líder de área. ¿Eso qué significa? Pues los auxiliares no tienen la autonomía de tomar decisiones frente a los archivos. ¿Cuándo toma una decisión el auxiliar? Cuando cuenta con el consentimiento del líder. Y no consentimiento verbal, ojo. Aquí mi función es decirle a usted las consecuencias que puede de pronto llegar a tener en caso de que tome una decisión mala frente a algún documento y digamos que haga algo que no debe de hacer. Ah, que es que le dijeron que eliminara la hoja de vida de fulanito de tal porque solo trabajó un día, ¿sí? Y usted fue muy juicioso, hizo caso y fue y eliminó la hoja de vida de fulanito de tal porque le dijeron que solo trabajó un día, entonces ¿eso para qué? Resulta que la ley dice que una hoja de vida aquí en el territorio colombiano debe conservarse en un archivo mínimo 80 años en una empresa, ¿sí? Oiga, mínimo 80 años. Las empresas tienen su hoja de vida allá, guardadita. Si usted trabajó ya hace 10 años en una empresa, pues desde ahora piense que esa hoja de vida suya sigue allá en esa empresa. No la han botado. ¿Bien? ¿Esto por qué? Porque resulta que cuando la persona de pronto llega a fallecer, ¿sí? No se mueren los problemas como muchos dicen, es que se murió el fulano y se murió todo. Pues no, ahí es donde nacen los problemas. Ahí apenas están naciendo los problemas después de que el señor o la señora se fue, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que hay familias que de pronto quieren entrar a reclamar cosas o a las que tienen derecho o a las que no tienen derecho, pero lo intentan a ver si les cuaja, ¿sí? Entonces puede decirles, el señor que se murió pudo haberle dicho a la esposa, no, es que a mí nunca me pagaron la liquidación de esa empresa, pero mentiras que sí se la pagaron, lo que pasa es que se la mecateó, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Pues el señor se murió y la señora se quedó con la idea que la empresa nunca le pagó, ¿sí? Y resulta que el señor se había ido de esa empresa hace 10 años, pero siempre le dijo que no le habían pagado. Y la señora, después de muerto que anda buscando pues platica, dijo, ay, ¿verdad que él me dijo que nunca le pagaron esa liquidación? Pues yo voy a ir a reclamar. Se va a reclamar a la empresa después de 10 años. Si la empresa votó la hoja de vida y por consecuente votó el resto de documentos del señor, pues sencillamente la empresa va a entrar a un proceso y obviamente la señora tiene todas las de ganar, porque ella sí va a tener documentos que demuestran que el señor trabajó allí. ¿Qué pasa si la empresa no votó la hoja de vida ni ningún expediente y por el contrario conserva hasta la liquidación? Pues sencillamente le van a decir a la señora, mire señora, usted está equivocada, al señor le pagamos esto, ya no le debemos nada, qué pesar que se haya muerto, pero con nosotros no es el lío. Y listo. Esa es la importancia de tener documentos guardados, sobre todo estos documentos de recursos humanos, ¿sí? Sepa que cuando usted se va de una empresa, la empresa no elimina sus documentos y tampoco se los devuelve, ojo. Usted se puede ir muy enojado, muy enojada de una empresa y puede decirle, déjenme mis documentos porque ya no quiero tener ningún tipo de relación con ustedes. Pues no se los pueden devolver,
¿sí? Porque es que ese documento ya hace parte del proceso de la empresa, ya no hacen parte suyo. Por eso es que ahora tenemos una ley de autorización y de tratamientos de datos, creo que es la ley 1581, si no estoy mal. Esa ley le permite a todas las entidades a las que usted autorice a tener sus datos personales, ¿sí? Entonces, ya sabe, para el futuro, por si de pronto estaba pensando pedir su hoja de vida o que se la iban a eliminar, pues eso no sucede. Clases de archivo. Tenemos distintas clases de archivo. Estos archivos se clasifican de acuerdo al tiempo establecido en cada una de las etapas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de etapas? Esto que ustedes ven aquí, que es archivo de gestión, archivo central y archivo histórico, este proceso, estos tres archivos, conforman el ciclo vital del documento, ¿sí? Esto es un tema bastante interesante también, pero ese tema del ciclo vital vamos a tener la oportunidad también de verlo en el módulo de organización de archivos central. Yo sé que por allá nos vamos a ver. Por aquí alguien me está hablando por el chat. Acuérdense que si tienen preguntas, dudas, pueden abrir el micrófono. Profe, yo tengo una consultica. Claro, Una Miguel. pequeña consultica antes de seguir. ¿Qué diferencia hay entre archivo y documento? Entre archivo y documento, por lo regular, el archivo es un conjunto de documentos, o sea, son varios, ¿sí? Si es un documento, pues es un documento, no sería un archivo como tal, porque solamente sería uno, estamos hablando en singular, ¿sí? Por lo regular, el archivo siempre habla ya, digamos que en plural, ¿sí? Si ese documento solito está dentro de una carpeta, ya sería un expediente, ¿sí? Esa es como la diferencia entre documento y archivo, que uno es plural y el otro es singular. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, archivo de gestión, archivo central y archivo histórico conforman el ciclo vital del documento. Yo sé que ahorita de pronto ese término puede ser un poco enredado, pero como siempre les he dicho, apliquemos la lógica común, la lógica del ser humano. Ciclo vital del documento, pues el ciclo de vida del documento. Y usted me va a decir, ¿cómo así que el ciclo de vida? ¿Acaso el papel tiene vida? Pues no, el papel no, pero la información sí. Bien, esos son conceptos diferentes que van a aprender ustedes a lo largo de los módulos de archivo que vamos a ir viendo. Y en ese ciclo vital del documento lo que vamos a enseñarles es cuánto debe durar un documento en cada uno de estos archivos y cuál es el proceso. Bien. Por ahora, pues, continuamos con lo que estamos acá viendo. La clase pasada yo les hablé de una ventanilla única centralizada y una ventanilla única descentralizada. ¿Ustedes se acuerdan qué significan esos conceptos? La centralizada es que tiene una sola sede y la descentralizada es que tiene varias sedes. Muy bien, excelente. Ese es el concepto. El centralizado es cuando tenemos solamente en un lugar, ¿sí? Habilitado. Descentralizado cuando tenemos en varios lugares. Pues lo mismo pasa con el archivo. Hay empresas que tienen solamente un archivo a nivel nacional. Bien, tienen varias sedes, pero tienen solo el archivo en Bogotá. ¿Sí? Digo Bogotá porque esa es la ciudad que siempre nombran para todos los trámites en las empresas, ¿sí? Pero también hay empresas muy juiciosas y muy, digamos que muy conscientes de los procesos y tienen archivos descentralizados. Entonces, si la sede está en Cúcuta, pues allá en Cúcuta tienen su archivo. Si la otra está en Cali, pues en Cali tienen su archivo. No se van a complicar la vida que todo se vaya para Bogotá, ¿sí? ¿Por qué? Porque sale hasta más caro los envíos de documentos hacia allá y el transporte y bueno, de todo. ¿Bien? Básicamente es eso lo que significa aquí según la organización. Digamos que el archivo centralizado es mucho más fácil de manejar porque solamente va a tener un líder. ¿Bien? Un líder que es el que dice que entra, que sale, cuándo se elimina y cómo se manejan las tablas de retención. El archivo descentralizado es muy independiente y pues no siempre se estandariza,
hay líderes en diferentes oficinas que son un poquito desjuiciados y dicen, no, es que yo este formato lo hice a mi manera y este formato es el que yo voy a aplicar. Entonces ya la empresa debe entrar a revisar bastante, pues, qué tipo de personal va a colocar ahí, obviamente, pues, que los procesos sean siempre estandarizados, ¿ya? Según su uso, ¿cuál es el uso del archivo? El archivo se clasifica de acuerdo con el tiempo que se determina en cada una de las etapas documentales. El archivo activo, el archivo semiactivo y el archivo inactivo. Esto de según su uso también va muy enfocado en el ciclo vital del documento. El archivo activo hace parte del archivo de gestión, ¿sí? Son documentos que siempre se van a encontrar en un proceso de trámite. Siempre van a estar en un trámite, siempre son, digamos que están pendientes para que den respuesta, también tienen un proceso de consulta, ¿sí? En ese archivo activo, miren la palabra, acuérdense de la lógica. Activo, pues que todo el tiempo está en movimiento. El archivo semiactivo hace parte del archivo central, ¿bien? Estos son documentos que ya se tramitaron, que ya no tienen mayor consulta, que ya no se les va a hacer mucha cosa, pues, pero están ahí pendientes, pues, por si de pronto pasa algo en los próximos años, pues dicen, bueno, tengámoslo en el semiactivo o en el archivo central, porque de pronto este cliente vuelve y me entutela y necesito respuesta, ¿bien? El archivo inactivo es el archivo histórico dentro del ciclo vital, sino que aquí tiene palabras diferentes, activo, semiactivo e inactivo, pero es lo mismo, gestión, central e histórico, ¿sí? Este archivo inactivo son documentos que ya no se utilizan, pero que hacen parte de la historia de la empresa, ¿sí? Como por ejemplo, el ejemplo que le puse ahorita de las hojas de vida. Las hojas de vida de ustedes y de las personas, pues del capital humano de las compañías, siempre van a estar en el archivo inactivo, una vez usted ya no haga parte de la compañía, ¿sí? Normalmente, la ley le dice, tiene que tenerlo por 80 años. Cuando yo les digo de la ley, yo les voy a ser muy clara. No quiere decir que la empresa vaya puerta por puerta, perdón, que el Estado vaya puerta por puerta verificando que usted tenga las hojas de vida por 80 años o no, ¿sí? Eso sería, pues, mentiroso de mi parte decirle que eso pasa, no pasa, ¿bien? Pero, ¿cuál es mi responsabilidad y la advertencia que le hago? Puede ser, uno no está exento de que le pase, que usted haga parte de recursos humanos, de gestión humana, usted ya está lleno de hojas de vida y usted un día decida comenzar a eliminar. Ah, es que estos ya hace 10 años ya no están, esto ya no pasa nada, estos hace 20 años no están. Pues resulta que si llega a pasar algo dentro de esos 80 años y usted todavía está con vida, pues usted va a tener que responder por esa embarrada de botar una hoja de vida, ¿vale? Entonces, la recomendación es que no lo hagan, se acojan a lo que diga la empresa y si van a eliminar un documento, siempre con autorización escrita del líder. Caso tal, pues, que llegue a pasar algo, usted tenga la cartica con la autorización o tenga un correo electrónico y diga, no, mire, esta persona me autorizó y yo hice caso. Según la naturaleza del archivo, se clasifica de acuerdo al tipo de entidad que realiza el proceso de archivo. Tenemos los archivos públicos, todos los documentos que maneja una compañía que le pertenece al Estado, ¿sí? Eso es un archivo público. Los que manejan o los que se producen dentro de la actividad de las empresas públicas. El archivo privado de interés público, pues son documentos que por el valor que tienen son de interés público. Por ejemplo, hay documentos que hacen parte de nuestra historia colombiana, como cuáles. Nosotros antes nos llamábamos la Nueva Granada, ¿cierto? Antes de ser la República de Colombia. Resulta que en ese cambio, eso solamente es un ejemplo, ¿no? En ese cambio, pues hay una resolución, hay un papel, por decirlo así, donde se establece ese cambio y se da por hecho. Ese documento hace parte, ese documento es un documento público y obviamente es un documento privado, pero con interés público, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es suyo, pero usted puede ir a consultarlo cuando quiera. Y usted debe estar pensando, ¿y yo dónde consulto eso? ¿Dónde están esos documentos que le pertenecen al país? Esos documentos donde esas historias
donde la gente ha descubierto flora y fauna distinta o algún tipo de información valiosa. Pues sencillo, todo este tipo de documentos usted los va a encontrar en Bogotá, en una entidad que se llama el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es el papá del archivo en Colombia. Yo le digo el papá porque es que es el que manda, ¿sí? Es el que manda la parada con todo lo que tenga que ver de archivo público. De hecho, el Archivo General de la Nación es el que multa a las entidades públicas cuando no acatan la ley. ¿Como cuál? Como tener una ventanilla única, ¿sí? Si hay una entidad pública que no tenga la ventanilla única, entra al Archivo General de la Nación y les pone su multa, ¿bien? Y no es una multa barata, es una multa de miles y miles de millones. Y el archivo privado, pues, es el que nos pertenece a las personas naturales y obviamente, pues, a las empresas jurídicas que no tengan o que no hagan parte de ningún tipo de Estado. Aquí tenemos lo que les comentaba, el ciclo vital. Aquí está muy general, ¿sí? Pero, pues, es importante que se los mencione porque es un tema y es un trabajo que tenemos por allá en el otro módulo que ya les dije, pero, pues, ahorita solamente lo vamos a mencionar. El archivo de gestión central e histórico. Por ahí arriba les dije que habían 3 tipos de archivos que eran los mismos que estos. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los que estaban por ahí arriba que los mencioné, que les dije que eran estos? Activo, profe. Sí. Activo, inactivo. Activo, inactivo. Muy bien. ¿Y el activo a cuál le pertenece? Al de gestión. El semiactivo. ¿El semiactivo a cuál? Al central. Muy bien. ¿Y el activo? Sí, el central. Al histórico. Inactivo al Al histórico. histórico. Muy bien. Esas preguntitas en medio de la clase son las que me garantiza que sí estamos entendiendo. Muy bien, ya les expliqué cada uno. La silencio en los micrófonos por ahí, porfa. Muchas gracias. Aquí tenemos entonces el archivo de gestión central y el histórico. Básicamente, pues el de gestión, vuelvo y les repito, es el que se encuentra toda la documentación que está en trámite, ¿sí? Toda la documentación que puede ser consultada también por las mismas personas de la entidad. Tenemos el archivo central, que es la agrupación de todos los documentos que han sido enviados desde el archivo de gestión, porque cuando aquí ya se hizo el proceso, cuando yo aquí ya le respondí al cliente, yo hago esto, lo voy a mandar al archivo central, pero resulta que esto que yo acabo de hacer aquí con la flechita no se llama mandar un documento. Esto tiene un nombre en gestión documental que es transferencia primaria, ¿sí? Así que cuando yo le diga qué es una transferencia primaria, usted me va a tener que responder, es cuando los documentos del archivo de gestión pasan al archivo central. ¿Listo? Eso es una transferencia primaria, es ese movimiento de los documentos del archivo de gestión al archivo central. Y por ende tenemos el movimiento del archivo central al archivo histórico que se llama transferencia secundaria, ¿sí? Es cuando ya terminó el ciclo vital aquí del documento. Entonces, si yo necesito archivarlo históricamente porque es un documento valioso para la empresa, pues yo le voy a hacer la transferencia secundaria. Pero, ¿qué pasa si era una queja aquí que yo respondí? Ya duró un año aquí la queja, ya la respondí, el cliente no se volvió a quejar por lo mismo, nada. La pasé al archivo central, la tuve aquí otro año, el cliente no se volvió a quejar. ¿Ustedes creen que es conveniente que la empresa pase una queja al archivo histórico después de 2 años acá que no pasó nada? ¿Qué dicen? Por ley deben archivarla, por un soporte, pienso yo. Ok, ¿quién más da su opinión? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Si tengo una queja de un cliente,
Lo tengo acá, aquí le digo nuestro cliente, ya le hice la transferencia primaria acá, lo tuve otro año en el archivo central, pero el cliente nunca más se volvió a quejar. ¿No creen conveniente que yo pase el archivo histórico? Sí, profe, porque todos no deben de quedarse 80 años. O eso no. Ok, listo. No, lo de 80 años era las hojas de vida. ¿Listo? No quiere decir que todos los documentos se archiven 80 años, porque imagínense cómo estarían las empresas llenas de papel. Pero entonces, cuando dice que archivo histórico, quiere decir cuando ya la información llegue ahí, ¿ya no se puede sacar o qué? Ok, muy buena la pregunta. Cuando yo hablo de archivo histórico, allí se va a almacenar todos los documentos que tienen un valor histórico para la empresa, ojo. ¿Como cuáles? El acta de constitución de la empresa, con lo que formamos la empresa, los estatutos, los manuales, ¿sí? Toda la información de los socios, obviamente toda la información del personal, ahí tiene que llegar en el archivo histórico las hojas de vida, expedientes de los funcionarios, etcétera, ¿sí? Pero una queja, por eso les puse el ejemplo, una queja que ya estuvo un año acá, otro año acá, pues yo para qué me voy a encartar con ese papel en el histórico. Si ya le di trámite acá, le di trámite acá, no volvió a pasar nada, pues ya no es necesario yo pasarlo acá, ¿sí? No es ningún tipo de obligación. Pero no se preocupe, esa decisión no va a ser suya, ¿sí? De pronto usted está pensando, ¿y yo cómo tomo la decisión? ¿Qué voy a hacer? No. Esa decisión le compete a la empresa, ¿bien? La empresa es la que va a decir cuánto tiempo va a estar en cada archivo los documentos. ¿Qué tipo de documentos? Pues los que maneje la empresa. Puede manejar, yo qué sé, incapacidades, quejas, felicitaciones, requerimientos, bueno, los documentos que maneje. La empresa misma, a través de su programa de gestión documental, es la que dice cuánto tiempo de permanencia deben tener los archivos, ¿sí? Eso también se da y se ve en una herramienta que se llama tabla de retención documental. Es una herramienta muy valiosa que ustedes van a tener la oportunidad de verla también en el otro módulo. Ese módulo es bastante largo, pero es muy sustancioso por todo lo que se puede enseñar desde allí. Esa tabla de retención documental es la que me permite saber cuánto tiempo exacto va a estar un documento en el archivo. Entonces recuerde, en el archivo de gestión tenemos los documentos a los que apenas estoy tramitando, ¿sí? Los que apenas llegan y recepcionamos y vamos a empezar el trámite. Cuando ya le haya hecho el trámite, le hacemos una transferencia primaria y pasan al archivo central. ¿Para qué sirve el archivo central? Pues básicamente ellos me agrupan los documentos que vienen del archivo de gestión y siguen vigentes por si pasa algo por un tiempo, pero no se les hace ningún tipo de trámite, ¿sí? Porque el trámite ya se los hice acá. Si el documento que está acá, que vino desde aquí, del de gestión, ahora está acá, si este documento de acá tiene un valor significativo para la empresa, algo que haya ayudado a tomar una decisión importante, algo pues de suma importancia para la misma empresa, pasa al archivo histórico. Si es un documento como una circular, una queja, una felicitación, pues eso no se va a llevar al archivo histórico. Aquí termina el ciclo vital de ese documento porque ahí se va a tener que eliminar, ¿sí? Cuando yo hablo de eliminar documentos es cuando los destruyo y se van a la basura. Ahí termina el ciclo vital del documento. ¿Bien? Vuelvo y le repito, usted no tiene que tomar esta decisión, tranquilo, usted solamente va a acatar órdenes cuando se las den, pero es importante que se sepa el manejo de esto porque esto está en las empresas. Esto es un proceso obligatorio para todas las empresas públicas y las privadas con función de públicas. Las privadas solitas no están obligadas, pero ¿qué pasa? Que las privadas no tienen visita del Archivo General de la Nación, no los van a multar, pero las empresas privadas de nuestro país le apuntan a algo que se llama certificación de ICONTEC, ¿sí? Yo sé que ustedes por ahí han visto o han escuchado o hasta han vivido tema de auditorías. Ustedes saben que cuando hay una auditoría en una empresa, mejor dicho, eso se revuelca la empresa por todo lado.
y empieza todo el mundo a correr, a buscar documentos, a buscar soportes de todo. Pues eso pasa con las privadas. Ellas no están obligadas a tener este proceso, pero este proceso les ayuda a tener un orden en los documentos. Y para certificarse en Icontec, los documentos juegan un papel vital, ¿sí? En ese orden de ideas, pues las empresas privadas ahora hacen el ciclo vital del documento porque entendieron que es un proceso fundamental para poderse certificar en lo que ellos quieran. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O quieren que vuelva a repetir? ¿O alguien no me ha entendido? ¿No? Bueno, entonces yo creo que sí estamos claros. Vamos con las cualidades de los archivos, ¿sí? Tienen que ver con las ventajas que el sistema presta a la organización de su manera correcta. Implementación adiciona elementos de competitividad al contar con herramientas sustentables. Básicamente, ¿cuáles son las cualidades de los archivos? Pues los archivos tienen unas características, ¿sí? Más allá de cualidades, es que tienen unas características que son bastante atractivas para las compañías. Una de ellas, pues que son económicos. Ahorra costos derivados del tiempo y personal empleado en la búsqueda de documentación, ¿sí? ¿A qué se refiere este tema de que son económicos? Pues los archivos me ayudan a tomar decisiones. Cuando yo tengo un archivo bien elaborado, yo con eso puedo tomar decisiones, ¿sí? Me ayuda, cuando tengo un archivo bien organizado, me ayuda a que la búsqueda sea mucho más fácil. Cuando yo tengo un archivo desorganizado, puedo tener hasta 2 y 3 personas en el archivo para que me busquen información, porque eso es un desastre. Pero si yo soy ordenado en mi empresa, si tengo un archivo bien establecido, pues no voy a necesitar 3 personas, voy a necesitar una. Por eso dice, ahorra costos derivados del tiempo y personal. Ahora bien, recuerde que el archivo no solamente hablamos del papel, ¿no? Hablamos del archivo digital. Y sabemos que el archivo digital tiene unas ventajas bien interesantes, como por ejemplo el ahorro del espacio, ¿sí? Y que me lo puedo llevar para todo lado. Y eso es algo pues que le ayuda a las compañías a ahorrar dinero en masa. Simples. Los documentos a usted le hacen tomar decisiones y son la cosa más simple de leer. Usted solamente necesita tener una buena comprensión de lectura y obviamente pues saber leer, ¿sí? Funcionales. Permiten la operación de archivar y consultar los documentos de manera eficiente. Cuando usted lo mandan al archivo y le dicen, necesito el documento de contabilidad del año 1995, del mes de marzo. Si es un archivo bien organizado, usted encuentra ese documento en 5 minutos, ya lo encontró, ¿sí? Si es un archivo desorganizado, que no está bien establecido, pues lastimosamente se puede pasar días, semanas y hasta meses buscando ese documento. Son exactos, los archivos son exactos, la clasificación de estos debe de ser precisa, ¿sí? ¿Cuál es la clasificación? Pues yo puedo archivar dependiendo de la clasificación que la empresa tenga. De manera cronológica, puedo archivar de manera alfabética, ¿sí? Puedo archivar a través de códigos, ¿bien? Dependiendo pues de lo que la empresa decida aplicar en clasificación, así mismo se hace el proceso. Técnicos. Se registran las situaciones en la toma de decisión del responsable para no delegar equivocadamente al personal técnico de archivo. Los archivos son técnicos, como le he dicho, ellos nos ayudan muchísimo para poder tomar decisiones. Y estas decisiones siempre van a tener un soporte material, ¿sí? Así que usted no va a estar solo. El archivista. Este tema del archivista, esto es una carrera profesional, ¿sí? Es una carrera que, como les dije al principio, en este momento es bastante solicitada en el mercado, pero lastimosamente es una carrera que no en todas las universidades las hay. Por ejemplo, en Cali no hay biblioteconomía ni archivistas, ¿sí? Esto lo hay, creo que en Pereira hay una universidad que da la carrera profesional y en Bogotá también la hay. En Cali no tenemos, en el Valle no tenemos la carrera, ¿bien? Pero, pues, teniendo en cuenta la demanda tan grande del mercado laboral, por eso las instituciones técnicas laborales como esta para la que ustedes están, digamos que están estudiando en ella, que es ETEL, están incluyendo dentro de sus pensum
todo lo que tiene que ver relacionado con archivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde la parte de las instituciones y la educación nos dimos cuenta que es un tema muy solicitado por las empresas. Buscan un auxiliar administrativo, un asistente administrativo, pero que sepa manejar documentos, que sepa qué es un folio, que sepa qué es una radicación, que sepa cómo se organiza un expediente, que sepa de orden cronológico, ¿bien? Más allá de que les enseñen las teorías de la administración, el padre de la administración, eso es historia, ¿sí? Ahora nosotros necesitamos crear técnicos productivos, técnicos hechos en la práctica, que yo les hable de archivo y en algún momento tengamos una práctica de archivo y bueno, vamos todo el mundo a aprender cámaras y vamos a armar una carpeta desde cero. Y hay mucha gente que dice, pero una carpeta, ¿eso tan fácil? Pues no, no es tan fácil como la gente se imagina, eso tiene su cuento para armar. Como todas las carreras, esta tiene también unas cualidades y unos valores que ahí los van a tener para que ustedes lo puedan leer. No son valores ajenos, son valores que digamos que deberían tener todas las carreras de hecho, ¿sí? Y todas las profesiones. Categorización de los archivos. Todos los archivos tienen unas categorías o una segmentación. Yo ahorita les estaba hablando de esto. ¿De qué depende esa categorización de los archivos? Desde la jurisdicción de las competencias. Resulta que aunque el Archivo General de la Nación es el papá del archivo, no quiere decir que intervenga en todos, absolutamente todos, ¿sí? ¿Qué hace el AGN? Este se llama AGN, ¿listo? Por las siglas. El AGN es un ente que regula las sanciones y responsabilidades del archivo de acuerdo a la pertinencia pública de cada entidad. ¿Como cuáles? El Archivo General de la Nación vigila al Archivo General de los departamentos de Colombia, de los municipios y del distrito, ¿sí? Ellos son los que vigilan, controlan, auditan y obviamente multan en caso pues de que haya lugar a ello, a estos archivos que les estoy mencionando acá, ¿sí? Este señor vigila a estos señores de acá para que cumplan con toda la documentación debida y el orden que deben tener. También vigila todo lo que sea de territorialidad, como cuáles. Los de orden nacional, departamental, distrital, metropolitano, bueno. Todas las entidades públicas, por más chiquitas que sean, si hay una entidad, si hay una alcaldía en un pueblo de nada más 10.000 habitantes, es una alcaldía, ¿sí? Obviamente, el Archivo General de la Nación tiene que entrar a intervenir también. ¿Bien? Organización del Estado. El Estado tiene una rama, la ejecutiva, legislativa, judicial, ¿sí? Y tiene obviamente unos organismos de orden de control. Estos archivos, digamos que también entran a ser vigilados y controlados por el Archivo General de la Nación, pero pues no es que tenga tanto poder, por decirlo de alguna manera, sobre estos, porque el Estado, pues, a ver, ¿cómo les digo? El AGN es una empresa del Estado, ¿sí? Y decirle al AGN que vigile a quien le paga, pues, no es que sea muy objetivo de nuestra parte. Es uno de los tantos errores que tiene las políticas en nuestro país, que ojalá algún día pudieran verlo de la manera como muchos de nosotros lo vemos, y es que por lógica común, tú no le puedes decir a alguien que es el mismo que te paga, que te vigile y te controle y te audite, ¿sí? Entonces, es un poco contradictorio el tema, pero pues no está de más decirles cómo es que actualmente está, así sea paradójico y chistoso ante los ojos de la gente extranjera, porque ellos van a decir, bueno, ¿cómo es eso que el Archivo General de la Nación tiene que vigilar al Estado, pero el Estado es el que le paga? Eso no tiene como mucha coherencia, pero así está actualmente. Tenemos varios elementos del archivo. Recuerden que archivo es o el lugar donde yo guardo los documentos o un conjunto de documentos, ¿sí? Los documentos se pueden guardar en diferentes zonas de la empresa, siempre que cuenten con la ambientación, el espacio adecuado, y obviamente pues necesitamos unos elementos importantes, como cuáles, primero, unas buenas carpetas, ¿sí? Eso es importantísimo.
Segundo, ganchos plásticos. Ya esos ganchos metálicos están mandadísimos a recoger. Eso genera bastante riesgo. ¿Alguien podría decirme por qué? ¿Qué tipo de riesgo me puede generar un gancho? O porque se oxidan con el tiempo. Muy bien, porque nos podemos cortar, porque se oxida, puede que la cortada sea muy chiquita, pero resulta que es que el óxido le puede generar a usted una infección terrible, ¿sí? Entonces, esos archivos metálicos ya no se deben de usar. Si ustedes conocen empresas o alguien que los use, dígale que por favor no los use más. Además que si le da igual de pronto el tema de su propia salud, pues que piense en los documentos, porque un documento después de cierto tiempo, en un lugar que de pronto tenga humedad, estos ganchos le van a generar óxido al papel, ¿sí? Y el papel pues no se va a conservar de la manera correcta como debería conservarse. Entonces, elementos del archivo, carpetas, importante. Después de tener las carpetas, pues procedemos a tener cajas, ¿sí? Unas cajas de cartón. Dato importante ahí para que apunten. Dos datos importantes para que lo tengan en cuenta y son datos muy prácticos para las empresas. Primero, las carpetas de archivo no pueden tener más de 200 folios, o sea, 200 documentos. Las carpetas de archivo deben de llegar hasta 200 documentos. ¿Listo? Esto es algo que debe estar en los programas de gestión documental de todas las compañías. ¿Bien? Si de pronto hay un expediente de una persona que tiene 300 documentos, allí lo que se hace es, se archivan 200 en una carpeta y se le abre otra carpeta, o sea, otro expediente con los 100 restantes. ¿Listo? Y a las carpetas, en la parte de la rotulación, que es un papel que va enfrente, se le coloca 1 de 2 y a la otra carpeta de atrás 2 de 2, ¿sí? Y se amarran con un caucho. Esa es la manera más fácil, práctica y ordenada. Eso en cuanto a las carpetas, recuerden, hasta 200 folios pueden tener. Ahora bien, las cajas de archivo pueden tener hasta 10 carpetas, ¿listo? No pueden tener más. Hay empresas muy tacañas que dicen, no, es que a esa caja le caben 15, 20 carpetas. Sí, pero es que el documento no se le va a conservar. Eso se le va a llenar de moho, le pueden entrar bichos, ¿sí? Se le va a arrugar el papel. En la misma fricción del papel se puede desgastar. Entonces, señor empleador, no sea tacaño y compre cajas. Si eso no cuesta mucho. Y además le va a garantizar un archivo prolongado y conservado. Bien. Esos son los datos importantes que tenía para darles para que lo tengan en cuenta y lleguen duchísimos pues a las empresas. Después de tener las cajas, pues procedemos a tener los archivadores, ¿sí? Si de pronto no hay cajas, pues usted puede saltarse el paso de las cajas y las carpetas son poquitas y se va directamente a los archivadores. Los archivadores no tienen un número para archivar de carpetas, eso sí no lo hay. Ya las que de pronto le quepan por acá, siempre y cuando pues no se vayan a maltratar los documentos. Hay diferentes tipos de archivadores, esto ya lo escoge la empresa, pues dependiendo de los costos, del espacio sobre todo que tenga. Ahí les muestro pues unos cuantos que pueden haber, depende de la necesidad. ¿Listo? Mírenlos ahí. Hay unos muy pro como este, o sea, hay uno que gira solito. La verdad, el giratorio yo poco lo he visto. Uno de los más usados actualmente es este archivador mecánico. Este archivador mecánico es la sensación. Miren que esto tiene aquí hasta una manija para girar, ¿sí? Y él le va moviendo todas estas partes de acá, él se los va corriendo uno por uno. Y usted puede entrar por estos huequitos hasta por acá al fondo y ahí va a encontrar todas las carpetas, ¿sí? Este archivador es muy bueno porque tiene un sistema que le permite, pues, tener muchas más acetas o carpetas ahí en él. No es que sea muy costoso y es muy práctico. Es uno de los que más van a encontrar en las empresas. ¿Sí? Ahí tienen, miren, hay estantes para los que tienen cajas. Está la planoteca,
¿sí? Que es en madera. La planoteca normalmente siempre va dirigido a ingenieros, ¿sí? A personas que manejen planos o que manejen esos documentos grandes que se guardan en parte tubular. Básicamente es como para ellos. Si es una empresa de pronto financiera, pues no va a necesitar este como tal. ¿Qué otros elementos vamos a encontrar en el archivo? El sello fechador, ¿sí? Recuerde que el sello fechador debe cambiarlo cuando termine su jornada laboral. ¿Qué quiere decir? Pues que al otro día usted llegue y no tenga que estar de pronto pensando en que la va a embarrar y va a poner la fecha de ayer, porque yo ya le enseñé y le expliqué todas las consecuencias legales que puede traer equivocarse en la fecha en un documento. Gancho seco o en relieve, ¿sí? Su función es marcar documentos, identificar y protegerlos de las falsificaciones. Digamos que este gancho seco o en relieve es como una marca de agua a veces que se le hace a los documentos. Ahora que veo esta palabra de gancho seco, también es importante tener en cuenta que no solo los ganchos legajadores tienen un riesgo o generan un riesgo. Los ganchos de los clipsitos o de la grapadora también. Y bueno, si usted se está cuidando, si usted ya sabe que esto genera óxido, que lo puede cortar, que eso se entierra en la mitad de las uñas y eso duele horrible, oiga, no lo vaya a tirar al suelo, ¿sí? He visto gente tan egoísta que lo que hace es que se chuza y lo tira al suelo. Claro, lo tira al suelo para que la señora del aseo con el trapero lo coja y la pobre señora vaya y lave el trapero y se chuce. Pues no, tenga un tarrito al lado de la oficina, implemente algún dispositivo, alguna cosa pues donde pueda echar los ganchitos y al final de la jornada o al final del mes, porque esto se llena pues por allá tarde, los echan en una bolsa o en el mismo tarro y lo botan a la basura, ¿sí? Así no se pone en peligro ni usted, ni la señora del aseo, ni el señor de la basura que la recoge. ¿Bien? No podemos ser egoístas. Reloj radicador, no, esto casi no se usa, normalmente es cuando alguien marca tarjeta. Si hay alguien que aquí marque tarjeta en la empresa, pues sabe perfectamente lo que es el reloj radicador. Ustedes saben que yo meto mi tarjeta por acá y esto me dice a qué horas entro y a qué hora me voy. El gancho legajador, ¿sí? ¿Alguien me va a hablar? ¿No? ¿No? Ok. El gancho legajador, que ya le dije, pues, todos los beneficios que tiene este gancho legajador plástico, recuerden. Los legajos, que son las carpetas para legajar, estas que traen estas legajos colgantes. Eso me permite que sea muy fácil la búsqueda dentro de los estantes, ¿sí? Las cajas de archivo, que son de las que estamos hablando, que las empresas a veces son muy tacañas con las cajas de archivo, pero no saben que esto cuida el documento, mejor dicho, esto le prolonga la vida al documento increíblemente, ¿sí? Y papelería que normalmente nosotros usamos en el archivo, todo tipo de papel, ¿sí? El termómetro o el higroscopio básicamente se usa no en toda parte. Hay unas empresas muy pinchadas que lo tienen, chévere porque son muy responsables, pero pues esto no es que se acostumbre mucho a usar. Esto me ayuda a saber la temperatura del ambiente donde voy a colocar el archivo, ¿sí? Del espacio como tal. Si hay humedad, si de pronto ahí está muy caloroso. Entonces me ayuda a determinar la temperatura correcta para tener esos documentos y que no se me vayan a dañar. ¿Bien? Y por acá abajo les dejé un glosario, por si de pronto dije alguna palabra que no conocen o que tengan duda, pueden revisarla. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta el momento con el tema? Bien, profe. Bien, bien. Bien, profe. Señora. Bien, profe. Ah, ok. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Les quedó duda de pronto de lo que estamos hablando? ¿O todo bien? Como el pibe. Todo bien, todo bien. Ah, bueno. Eso me gusta. Vamos a proceder acá a revisar de pronto quiénes han cargado el trabajo que es para hoy. Yo sé que de pronto hay alguno que está aquí en la clase que me va a decir, no, profe, todavía no lo he cargado, deme tiempito. No se preocupe, tiene hasta las 12 de la noche, ¿sí?
Ah, a las 12 no se le va a cerrar la plataforma. Yo soy clara y no me voy a poner con mentiras. No, es que a las 12 se cierra. No, yo no me pongo con esas cosas de cerrar plataforma. ¿Para qué? Si a la final me toca más trabajo a mí que es abrírsela otra vez. Lo que sí le digo es que no se va a ganar la misma nota que sus compañeros que sí lo hicieron a tiempo. ¿Sí? Si usted me lo sube mañana, pues ya no lo voy a calificar sobre el 100%, sino sobre el 90%. ¿Bien? Si me lo sube pasado mañana, le voy a calificar sobre el 80%. Y así. Porque pues esto se trata de un tema de justicia. Yo no puedo premiar al que lo hizo tarde, igual que voy a premiar al que lo hizo a tiempo. ¿Listo? Entonces, no se preocupe, tiene hasta las 12, puede subirlo. Vamos a revisar, a ver quién nos falta. Y de una vez, pues si alguien me dice, ay, profe, yo lo subí, pero no me sale si lo subió o no, pues de una vez miramos. Entonces acá, hay 6 personas pendientes y hay 13 personas que ya lo entregaron. Entonces aquí voy a pasar de manera rápida para que cada uno vaya viendo si ya lo entregó. Mariluz y Sasa, ahí veo la imagen y el link, muy bien. Diana Mercedes, ajá, veo el link y veo ahí un documento también. Natalie González, ya veo el link y veo el documento también en Word. María Lina, el video me lo subió, ajá, y la imagen también. Marino, el documento. A ver, ¿qué me subió Marino aquí? ¿Eso es un link, Marino? Sí, es un link de YouTube, ajá. Sí, señora, en YouTube porque no puedo subir el video completo ahí. Ah, vale, sí, ya verifiqué, gracias. Ahí está, Marino. ¿Quién se me saltó por acá? ¿Quién es esta persona que me sale en blanco? Aquí Andrés Mauricio. Dice que no es amante de las cámaras. Ahí está el link y están las imágenes, muy bien. Lucero, link y entrevista, bien. Jenny Velasco. Aquí también está el link de la entrevista, el documento. Miguel, Eduardo. Ajá, bien. Víctor Andrés, me subió el video y las imágenes. Dania, video e imagen. Andrea Arias, lo mismo. Víctor Banguera también, y listo. ¿Listo? Esas 13 personas tienen su documento completo. Ahora me falta es entrar a revisar pues el contenido de todo. Nos faltan ustedes, compañeros. Andrés, Gustavo, Juan Carlos Hernández, María Camila, Nicolás y Juan Carlos Rojas. ¿Listo? Para que porfa lo suban el día de hoy, no se me van a quedar por fuera. Y ya para que finalicemos, vamos a llamar a lista. ¿Quién me escribió por acá? ¿Alguien me escribió y no veo? ¿No me sale? Levantó la mano. Ah, levantó la mano. Y yo buscando en el chat. Juan Carlos, dígame. Juan Carlos. Prueba para recordarlo, si me puede hacer el favor de revisarme lo que le mandé por WhatsApp. Sí, señor. Ahorita que termine clase le echo un vistazo a su video, le doy mi opinión y ya usted procede, pues, si lo cambia o lo sube así. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Esta semana les coloco la autoevaluación. Recuerde que la autoevaluación es obligatoria hacerla porque si no la hace, pues pierde el módulo. ¿Listo? Entonces, para que esté ahí atento. Estamos a 13 de abril. Vamos a llamar a Andrea Arias. Presente, profe, presente. Víctor Banguera. Presente. Dania. Presente. Andrés Felipe Escobar. Andrés. ¿No? Si ustedes ven que de pronto escriben en el chat, les agradezco que me lo digan, por favor. Gustavo Adolfo. Presente. Andrés Mauricio. Presente. Natalie. Presente. Lucero. Presente. Juan Carlos Hernández.
Juan Carlos Hernández. ¿Eso qué fue? ¿Un presente? ¿Será que sí o no? Pues eso pareció, profe. Sí. Miguel Eduardo. Presente. Mariluz. Presente, profe. María Lina. Presente, profe. Diana. Presente, profe. María Camila. Esta niña nunca la conocí. Ya con esta pierde el módulo. Sí, cancelémosla. Listo. Nicolás. Nicolás. ¿No? Bueno. Marino. Presente, profesora. Juan Carlos Rojas. Presente, profe. Jenny Alexandra. Presente, profesora. Víctor Andrés. Presente, profesora. Listo. Bueno, no, por aquí me falta más. No, ya. Listo. Bueno, entonces, ya siendo las 8:54, vamos a concluir entonces con la clase. Me excuso por haber iniciado la clase tarde, es que estoy haciendo un diplomado y el profesor que me lo tenía que dar el fin de semana no asistió y pues me puso la clase para hoy, ¿vale? Así que me excuso con ustedes por este tiempito que no estuvimos en la clase. Para la próxima clase tenemos quiz y tenemos tema de la guía técnica colombiana. Vamos a conocer ya el tema de elaboración de documentos, vamos a arrancar con el tema. Y con base a ese tema tenemos un taller bastante grande, pero muy fácil de hacer. Pero es un taller grandecito que esta semana se los voy a subir para los que quieran irlo trabajando, porque la fecha de entrega es el mismo 22 de abril. ¿Listo? Juan Carlos tiene la mano levantada, te escucho. Qué pena, profe, ya la bajé. Ok, vale. Profe, no se me olvide lo de las clases grabadas, por favor. No, ya, cuelgo con ustedes y en menos de 2 segundos ya hablo con Paola cómo hacemos para compartírselas, ¿vale? ¿Hay alguna duda, pregunta, sugerencia? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Nos vemos entonces, si Dios lo permite, el próximo jueves. Estudien, ¿sí? Incluso lo que vimos hoy, estudien bastante. No piensen que las preguntas van a ser textuales como las hemos visto en las diapositivas. Eso no va a pasar, ¿sí? Yo sé que ustedes pueden hacer chancuco, yo no los puedo ver, mejor dicho, pero yo también me he adaptado a la virtualidad y no soy, digamos que, tan facilista con el tema. Así que estudien bastante lo que han tomado nota y lo que hemos ido viendo hasta el momento, porque son 5 preguntas puntuales, pero son preguntas importantes. ¿Bien? Nos vemos entonces el próximo jueves, si Dios lo permite. Puntualitos todos. Recuerden que damos 10 minuticos de espera y arrancamos. Bueno. Buenas noches para todos. Feliz noche para todos. Que descansen. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego.